En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre Santo, gracias por este día, porque hemos llegado hasta este momento. Gracias también porque un día más nos concedes la gracia de poder estar en torno a tu palabra, meditando, escuchando, alimentándonos de todo cuanto tú nos das para nuestra alma. Danos una mente abierta para que acojamos cuanto tú nos das, un corazón esponjado para que no lo rechacemos tampoco. Danos tu Espíritu Santo que nos fortalezca. Danos la gracia de bendecirte porque nos quieres tanto, porque nos amas, porque también nos has elegido para ser luz y sal en medio de esta generación. Fortalécenos en medio de todos los miedos que tenemos, de todas las dudas, de todas las preocupaciones. Danos la sabiduría para que sepamos discernir. Ayúdanos a entrar también un poco más profundo en toda esta enseñanza que nos das a través de Caín y Abel. Todo lo ponemos en manos de nuestra Madre María y lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos juntos. Oh Virgen, Santísima e Inmaculada, belleza y esplendor del Carmelo, tú que miras con ojos de particular bondad al que viste tu bendito escapulario, mírame benignamente y cúbreme con el manto de tu maternal protección. Fortalece mi flaqueza con tu poder. Ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría. Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adorna mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de tu divino Hijo y de ti. Asísteme en vida. Consuélame cuando muera con tu amabilísima presencia y preséntame a la Augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto tuyo para alabarte eternamente y bendecirte en el paraíso. Amén. Bueno, pues vamos a... ¿Se oye así mejor? ¿Así solo? Vale, pues venga, pues vamos a hablar de Caín y Abel, que lo hemos también subtitulado como el primer genocidio. Desde pequeños la mayoría de nosotros hemos oído hablar de Caín y Abel, o sea que tampoco nos resulta extraño. Caín y Abel, y además, pues muy breve, unos pocos versículos, un capítulo, y después no se sabe más de ellos en todo el Antiguo Testamento. Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Y por eso, al ser los dos primeros hijos, tienen esta importancia, porque serían el tipo y la anticipación de toda la humanidad. A partir de ellos, pues toda la humanidad que se extiende a lo largo y ancho de la tierra. Por eso nos hablan mucho, Caín y Abel, porque están también al inicio, en el origen. Hay algo que nos toca a todos, igual que Adán y Eva, por eso están también Caín y Abel. Representan para todos el germen de la humanidad. Y tenemos que preguntarnos y preguntarles. El texto viene a esto, a cuestionarnos muchas cosas, a cuestionarle muchas cosas y a dejarnos enseñar. La aparición en la historia de Caín y Abel, esta historia que nos relata, y su aparición, el nacimiento, tendría que haber sido un hecho de gozo inmenso. ¡Qué maravilla!, ¿no? Aparecen otros hombres, otros seres humanos en medio de la tierra. Y tendría esto que haber durado. Y sin embargo, como vemos,
se trunca y de modo dramático muy rápido. Eso que tendría que haber sido un júbilo, los que sois padres, el primer hijo, un júbilo tremendo, el primer hijo, esto tendría que ser un júbilo que se alarga a lo largo de la vida, a lo largo de la vida. Bueno, pues también aquí nos dice que este júbilo duró muy poco, fue dramático. Y visto desde fuera, ya veis, tenemos aquí, yo voy a ir siguiendo un poco esto, a veces con cierta reflexión de esta índole midrásica, lo iré mezclando, pero voy a seguir así, nada más. Ahora estoy en esta introducción, es el tipo, la anticipación de toda la humanidad, y después pasaremos a ver estos apartados. Entonces, visto desde fuera, vamos a ponernos así desde fuera, esta historia parece un poco el teatro del absurdo. Caín y Abel. Aparecen dos hermanos, tienen poco que decirse, no sabemos nada, lo cierto es que por A o por Nefa hay uno que se alza contra el otro, lo mata y se acabó. El homicida, la víctima, y tienen la misma historia. Todavía no hay historia, tienen la misma historia. Esto también es muy importante para nosotros. Nosotros parece que tenemos muchísima historia. Tú tienes la historia que te han depositado, todos los que han pasado, pero al final tu historia es lo que tienes. Está como si no hubiera existido antes nadie, como si no existieran después nadie. Esta historia por eso viene a decir también, ¿y tú cómo tomas tu vida? ¿Cómo la afrontas? ¿Cómo la estás viviendo? Tendría que ser jubilosa, extraordinaria. Igual solo hay drama. Porque aquel que está a tu lado te molesta. Esta historia es tétrica, es opresiva, le falta belleza. Es trágica y también es una historia al mismo tiempo de grandeza. Y es una historia divina, también está Dios. Nos lo ponen todo al nivel del absoluto, porque tienen que ser tipo, tiene que verse reflejada toda la humanidad en ellos. Y hay toda una confrontación, es breve, todo muy breve, pero hay una confrontación, digamos, en tres planos. Entre el hombre y Dios, Dios tan presente, y al mismo tiempo aparece como si fuera hostil. Dios. Entre el hombre y su hermano, que al mismo tiempo que es un socio, es un compañero, también aparece como si fuera su rival. Entre el hombre y sí mismo. El hombre y sí mismo, siempre oscilante, ahora ya se oscila entre el bien y el mal, entre la maldición y la gracia. Eterna la maldición, eterna la gracia. Y la una dentro de la otra. Se te pide que disciernas. Caín y Abel. Caín y Abel. El hombre Dios, el hombre y su hermano, el hombre y sí mismo. Bueno, pues ahí aparecen entonces dos hermanos y dos hermanos que no se aman. Dice así, Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Conoció el hombre a Eva. Este conoció, término también semita, es un eufemismo. Es un modo de decir que tuvieron relaciones sexuales Adán y Eva. Conoció el hombre a Eva, su mujer. Es muy amplio el término conocer, pero entre esto está diciendo esto es su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor del Señor. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. El nacimiento, un júbilo inicial. Es lo que aparece así un poco reflejado en el relato. Tampoco es que sea muy exultante. Entonces dice aquí, conoció el hombre y dijo Eva.
he adquirido un varón con el favor del Señor. Lo dice la mujer. Es muy importante esto, con el favor del Señor, porque el hombre no solamente reproduce, hay que reproducir. El hombre procrea. No solamente se transmite la vida natural que Dios ha creado, sino que Dios en el hombre interviene y crea el alma, no solamente un alma racional, sino un alma llamada a la eternidad, inmortal, que puede entrar en la vida eterna o bien puede condenarse, pero es para siempre. En esto también, entre paréntesis, esto no ocurre con los animales, que a veces se pregunta hoy en día si los gatos o los perros o las culebras también van a estar en el cielo, porque quiero tanto al gato que quiero que esté conmigo. Olvídate, no va a ir el gato contigo, ni el perro ni el burro, o sea que tampoco el virus, tampoco las bacterias, solo el hombre, y por el hombre también el Señor nace, ha muerto y ha resucitado, por el hombre. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Daos cuenta que Abel es el menor. Por otra parte, también va a dedicarse al pastoreo. Es un poco, quizás nos está dejando entrever la Escritura, que Dios tiende hacia estas preferencias, hacia lo pequeño, hacia aquellos que saben cuidar las cosas. Casi como si también dicen los rabinos, que antes de confiar a alguien que va a ser llamado, antes de confiarle el cuidado de las personas, le confía el cuidado de las ovejas, el pastoreo, ¿no? La pastoral, hacemos, el cuidado de las ovejas. Y es así, digamos que de respecto al pequeño, pues prefiere a Isaac en lugar de Ismael, a Jacob en lugar de Esaú, a Efraín en lugar de Manasés, hijos de José, a David. El más pequeño de Jesé, además David también era pastor, estaba con las ovejas cuando le llaman. Podríamos hablar de los patriarcas que fueron pastores, de Moisés, que después de que huye de Egipto estaba con los rebaños de su suegro Jetro. Bueno, entonces está toda una historia de la historia de la salvación. Y los nombres. Dice que le puso a Caín y al otro le puso Abel. Bueno, Caín viene de un verbo hebreo de caná, que suena un poco, digamos así, la asonancia, ¿no? Caniti, Caín, caniti. Bueno, de caná. Entonces, he adquirido. Incluso también podría ser he engendrado. Entonces, esta expresión inmediatamente lleva a adquirir. Y es en sí mismo. Caín tendría que ser adquirido con el favor del Señor. Caín tiene que ser y debería haber sido siempre un augurio, pero la historia, como sabemos, va a ser diverso. Y no porque Dios no ha dicho y lo ha intentado, siempre. Dios no quiere que Caín mate a Abel. Lo busca. Le dirá, pero ¿por qué se ha oscurecido tu rostro? Ten cuidado. El nombre del segundo hijo es Abel. Abel de Jebel. Jabel, Jabalín, Amar, Cogelet. Jabel es la vanidad, el soplo, lo volátil, lo efímero, lo que no puedes apretar. Es un poco como cuando hay la niebla esta fina, que en cuanto sale el sol desaparece en un instante. Bueno, es así. O rocío, ¿no? Mañanero, que en cuanto también surgen ya el sol y los rayos, enseguida desaparece. Bueno, esto es el Abel, un soplo. De ahí que también aparece en la historia y desaparece. Es un soplo. Así que el nombre también está hablando de su propio significado y de su vida. Y el trabajo, ya hemos hablado un poco, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador.
Y por comentar un poco todo esto y buscar alguna excusa para Caín, podríamos decir que el trabajo de la tierra es duro, quizás pensamos así, es pesado. El trabajo de la tierra, y antes todavía más, hay que estar mirando siempre hacia abajo, hay que estar bien curvados, hay que inclinar y curvar siempre la espina dorsal, mirar hacia abajo mucho más que hacia arriba. Digamos que ahí un poco Caín está más centrado en todo lo que es la tierra, la dureza de la tierra, la codicia de la tierra, que siempre está pidiendo cuidados. Y después está Abel, la tierra es avara, en este sentido. La tierra reclama siempre una y otra vez, atención, mirarla. Bueno, y después está Abel, que ya que es, en este sentido, pastor de ovejas, pues está más al aire libre. Siempre hemos pensado los pastores que están con la flauta por ahí, ¿no?, cantando, se acuestan un poquito, las ovejas pastorean, etcétera, etcétera. Si es en verano, se arrean allí todas juntas y ahí está. Y tiene más tiempo de pensar, de mirar hacia el cielo, de meditar, de reflexionar. Bueno, quizás por este motivo. Abel estaba más abierto al misterio inmenso de Dios. Y Caín estaba más encerrado en sí mismo. A veces también nuestros trabajos nos condicionan mucho. Nuestras situaciones. Estaba más atento Caín a la tierra, dura, necesitada de cuidados, que a Dios, aunque necesitaba a Dios, porque solo con la lluvia da la tierra fruto. Estoy tratando un poco de dar una explicación un poco a todo este drama. Aunque no deja de aparecer en el texto una cierta perturbación en la conciencia de Caín. Y también un cierto elemento diabólico, del que nos hablará después el Nuevo Testamento, en la primera de Juan. Dos hermanos y cada uno, mal que nos pese, celoso de los bienes del otro, de los propios recuerdos. Acordaos que prácticamente están solos, de la propia soledad. No pueden coexistir estos dos hermanos en la misma tierra, aun siendo todavía los únicos que la poseen. Invocan entonces a un árbitro. Daros cuenta, diríamos así, vamos a ver, somos los dos únicos, tú te vas para un lado, yo me voy para el otro y no nos vemos nunca. Y sin embargo, no pueden vivir el uno sin el otro y como árbitro invocan a la muerte. Y la muerte, estamos en el capítulo 4, todavía no ha muerto nadie. La muerte hasta aquí no tenía ninguna historia. Por eso es una historia que deprime, porque no tiene disculpa alguna. Se le podía haber dicho a Caín, mira, vete tú para allá, Abel, vete tú para allá, y ya está, y no se ven. Vamos, está toda la tierra, ¿no? Toda la tierra. No hay modo de sobreponerse a esto. Y esto nos tiene que ayudar a pensar, porque cuántas muertes están siempre por lo mismo. No podéis convivir y hay una violencia terrible. ¿Qué estás haciendo? Tampoco abre la puerta esta historia a un secreto de bienaventuranza y de dicha y de salvación. Esta historia evoca el mal más bajo, el mal más primitivo, y además sin artificios, y además sin fantasía. Solo los instintos dictan las reglas de juego de Caín y de Abel, instintos vulgares. Daos cuenta que esto también para nuestro día, solamente los instintos dictan las reglas. ¿Y sabéis lo que pasa con todos esos instintos? ¿Qué está provocando en esta sociedad? Muertes en abundancia. Ahora diremos algo, pero ya que sale,
¿Cuál es la mortandad infantil en nuestro tiempo? Muy poquita. Casi nadie muere. Pero porque no cuentan los abortos. La mortandad infantil hoy supera a cualquier época. Aquí no hay, en esta historia, no hay ningún mandamiento divino. Dios no ha puesto a la prueba ni al homicida, ni tampoco a la víctima. Han actuado libremente. Ahora bien, han actuado estúpidamente, sin ni siquiera querer entender. Son dos seres que tienen todo para conmoverse, para ser felices. Son dos seres, Caín y Abel, marcados, dos seres predestinados. Vosotros subrayadlo esto para cada uno de nosotros. Caín, y sin embargo aparece Caín y va a estar marcado por ser el primer asesino. Terrible. El primer justiciero. Y Abel está marcado por ser la primera víctima, por no decir ni pío, por no haberse ni defendido. Dejó el mundo en silencio, sin una palabra de nostalgia y sin un gesto de protesta. ¿Por qué eligió Caín la violencia? ¿Por qué eligió su hermano la resignación? ¿Cómo explicar que uno no haya resistido a su papel de depredador? No resistió. Y el otro a aquel de víctima. No conseguimos entenderlos. Pero ¿sabéis una cosa? Que aunque no les entendamos, sentimos que estamos implicados en su destino. Si hoy estamos hablando de Caín y Abel es porque algo nos toca, y lo vamos a ver. Y lo poco que se dice aquí es poco. Su aventura es aquella del primer genocidio. Hombre, si matas a la mitad de la humanidad, ¿qué significa? ¿Solo había dos? Es un genocidio. Y esto es lo que está pasando, generación tras generación. En silencio. ¿Cuántos son los que están muriendo en silencio? El primer genocidio. Y prefigura mucho más que una simple guerra. ¿Sabéis lo que pasa? Que el comportamiento de todo esto nos es familiar. Cada uno de los impulsos de Caín anuncia nuestra actitud en situaciones extremas. Cuando nos encontramos al límite, percibimos que están delante de nosotros los dos. Ahí estamos. ¿Cuáles son nuestras situaciones al límite? ¿Quién ha reaccionado cuando dice, no, ninguno de vosotros ha estado así, ¿no? Ninguno. Percibimos cuando estamos al límite que ambos están delante de nosotros. Quizás lo sentimos en nosotros. Quizás es un ser con dos caras, al que no podemos mirar sin temblar de miedo. ¿Cómo actúo? ¿Como Caín o como Abel? ¿Qué hago? ¿Tú qué has optado? Hay un miedo dentro, un miedo sin fondo y sin salida, porque no permite, ante Caín y Abel no hay rendija alguna, u uno u otro, tienes que optar. Caín y Abel, he aquí toda la humanidad entonces. La elección es limitada, asesino o víctima. ¿Te das cuenta que cuando tú estás y nosotros estamos mal, es que solo hay uno, el otro y yo? ¿Y tú qué haces? Que no hay más, es que hay muchos millones, te da igual los millones que haya de 8.000 millones de personas. En ese momento estás tú con el otro y el otro contigo. Y no hay más. Los demás te importan poco. La elección es limitada. ¿Cómo nos va a enseñar Jesús, verdad? Ante eso, ¿qué dice? La otra mejilla. Únete a mí, pon la otra mejilla. Os envío como corderos. ¿Y Dios? Porque estos parece que están sin espectadores ni testigos.
Nos preguntamos, ¿y Dios? Dios es juez, pero también es uno de los participantes. También es cómplice a su modo. Entonces, ¿por qué se nos relata este lúgubre episodio? Es lúgubre. ¿Hoy tenemos que decirlo así? ¿Por qué? ¿Qué quiere desvelar? ¿Qué quiere demostrar? ¿Qué nos quiere afirmar? ¿Qué quiere refutar? Dicen los rabinos que ningún relato es más deprimente. Ninguno más. No sé si lo habéis leído alguna vez seguido, pero a veces nos da miedo. Porque dice, bueno, ya se acabó. Pero es que como acabó con Abel, se acabó. Ya está. ¿Por qué entonces el hombre de hoy, el hombre de siempre, debe recordarlo? ¿Por qué estamos obligados a reencontrar a estos dos hermanos enemigos cada vez que nuestra mirada escruta el horizonte? Miramos el horizonte hoy de la sociedad, el horizonte de tus vecinos, el horizonte de tu familia, el horizonte de aquellos con los que vives. Mira el camino recorrido hacia atrás y dime si no te encuentras delante de estos dos hermanos. Hoy miramos guerras. Desde que el primer asesino es un fratricida, todas las guerras son fratricidas. Todos los asesinatos son matar al hermano. Todos venimos de los mismos padres. Guerras por doquier, matanzas. Ya veis las matanzas que hay, continuamente se nos dice, en África y en otros lugares. Asesinatos, y asesinatos silenciosos. Hay asesinatos terribles del silencio. Aquellos que están ahora produciendo drogas, las van a mover por todos los sitios y van a provocar muertes a cientos. Y nadie va a decir que él es el asesino. En silencio. De nuevo hay un Caín que en silencio ha matado a Abel en silencio. ¿Qué decir de todas las muertes por abandonos? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es que nos está hablando a todos. Ah, no, es que el que está en China no es tu hermano. Sí. Lo siento, pero son hermanos nuestros y hacemos bien en rezar por ellos. Al menos yo sé que esta oración es eficaz. ¿Qué decir de la eutanasia? No es que quiere matarse, eres tú el que lo matas. Y ya el silencio de los niños en el útero de su madre. Ninguna situación bíblica comporta tantas preguntas y ninguna situación bíblica comporta tantas incertezas. Caín alzó la mano contra Abel. Según el texto bíblico, Caín ofreció frutos de la tierra. Es curioso, dice así. Pasó algún tiempo y Caín hizo al Señor una oblación de frutos del suelo. Tenemos que tener en cuenta esto. No dice nada más. No dice que sean las primicias, no dice que sean los primeros frutos, no dice que sean los mejores. Ofreció frutos. Esto es muy importante. Abel también hizo una ofrenda, pero dice así, también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. ¡Qué maravilla! De los primogénitos. Y además de la grasa de los mismos, lo más valioso. Y el Señor miró propicio a Abel y su oblación. Y bien podríamos decir aquí, ¿tú por cuánto valoras al Señor? ¿Tú qué le ofreces? Total, da igual. El Señor no necesita nada. El problema no es que lo necesite Él, es que lo necesitas tú, porque como le quitas su valor, tú terminas desvalorizando al otro.
El otro ya no cuenta para ti. El Señor miró propicio a Abel y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. No sabemos qué le hizo percibir a Caín que la oferta de Abel fuera más agradable al Señor que la suya, pero en su corazón nació algo desconocido, la rivalidad, la envidia. Daros cuenta el proceso, la ojeriza. ¿Y si nos viniera bien a todos ofrecer al Señor lo mejor? ¿Sabes una cosa? Que a tu estómago le ofreces lo mejor. Ahora ya que estamos de camino de estas Navidades, aunque dice que ahora los bolsillos están un poco más ajustados, pero seguro que lo mejor. Y al Señor, ¿por qué no te ofreces tú mismo? Ofreciéndole lo que más le agrada. Pues decía aquí la rivalidad, la envidia, y poco a poco se convierte en un rencor incontenible. Os cuenta que este es el proceso del que nos habla también toda la Escritura. Hay un proceso, no se llega a producir el pecado si antes no es engendrado. O sea, cuando das a luz el pecado es porque antes estás machacándolo, lo estás rumiando y rumiando y rumiando y dándote razones y dejando que el maligno esté ahí diciéndote, claro que sí, y rum, el rum, y rum, claro, si es que ya está este igual, y ya está, y pum, hasta que explotas. Un rencor incontenible hacia Abel. ¿Pero qué te ha hecho Abel? No lo sé, pero no le aguanto. Casi como si le quitara su primogenitura, o como si atentase contra sus derechos. ¿Pero qué te ha hecho esto? Cuando has actuado así, ¿qué te hizo este? Es que... Los esques. Nada. Es que, te voy a decir yo es que te lo has estado rumiando y ya tienes engendrado el pecado y como no lo pares, lo das a luz. Y va a decir la Escritura, Primera de Juan, que el que odia a su hermano es un asesino. Imaginaos si no hay asesinos en series. Dentro de ti, tu hermano, ponle el nombre que quieras, porque puede ser muy cercano a ti. Mujer, esposo, hijos, cuñados, abuelos. No tiene cabida. No tiene cabida. De esta perturbación interior, porque perturba, el mal perturba, la envidia perturba, el rencor perturba, te divide por dentro, no acabas. La perturbación es, de nuevo, estar todo el tiempo machacándolo. Te dice, ¿por qué se ha oscurecido tu rostro? Qué distinto, ¿no? Cuando está uno con el Señor, con la paz. Y si no, parece uno que está siempre en depresión. Está deprimido, ya que es la palabra de hoy en día. ¿Estás deprimido? ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, aquí también dice que Caín de gran manera se abatió su rostro y el Señor dijo a Caín, Caín, ¿por qué andas irritado? O sea que hay una palabra de Dios también. ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿Por qué está oscurecido si tendría que reflejar la luz misma de ser mi imagen y semejanza? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Fijaros una cosa, qué maravilla, ¿no? Obra el bien, obra el bien. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia. O sea que el pecado, el mal, está siempre acechando, codicia al corazón del hombre y a quien tienes que dominar. No tienes por qué dejarle entrar. Obra el bien. Bueno, no sabemos entonces, ¿verdad? Aquí, de esta perturbación interior, explota el drama final, que conduce al asesinato de su hermano, con el odio. Y Caín, dice la Escritura, dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató.
Caín condujo a su hermano al campo. Esto es signo de que lo ha premeditado en el campo, lejos de todos, lejos de sus padres, donde nadie pueda ver esta obra mala que va a hacer. Lugar donde nadie pueda ser testigo. De ahí que, digamos así, érase una vez un hombre de nombre Caín, que tenía un hermano de nombre Abel, llamados a dividirse el reino habitado por sus progenitores, y contienden por ganarse los favores del cielo. Ojo. O sea que cuando tú envidias, resulta que sin darte cuenta estás en contra de Dios. Esto es tremendo. Los favores del cielo, y terminan por enfrentarse en todos los papeles que definen las relaciones de un hombre con otro. El uno y el otro, por motivos diversos, han llevado ofrendas a Dios y prefiere aquellas del segundo y rechaza las del mayor. El mayor se siente herido en su orgullo. Caín, y ahora venimos a esto, Caín, según la lógica, tendría que haberla tomado con Dios, pero prefiere enfadarse contra el hermano y lo asesina. Esto es muy importante. Hay que llevarlo a la oración. Tienes que venir a aquel que puede cambiar los corazones, el tuyo. ¿Por qué te enfadas con tu hermano? Si estás enfadado con Dios, vete y háblale con él. ¿Por qué? A lo de mi hermano te gusta y ¿por qué lo mío no? El Señor te responderá. Vete, insiste. Ponte ante él. Se evidencia así que el pecado de Adán y Eva, que veíamos en la otra charla, una vez que se ha desencadenado, ya no se ha detenido. Es tremendo. De ahí el pecado de origen. Daros cuenta cómo los mismos hijos que han surgido lo llevan dentro, tienden. Ha crecido sin que nadie pudiera impedirlo, hasta causar en muy poco tiempo el asesinato del hermano, un fratricidio. En una sola generación, el mal ha pasado de su estado embrionario a una madurez adulta, y causa pavor. Esto es tremendo. ¿Sabéis por qué? Porque el derramamiento de sangre ya no se apartará de la humanidad en el día a día. Después del primer asesinato ya están ahí. Crece y crece y crece y crece. Desde el inicio, el obrar del hombre manifiesta lo que Jesús nos dirá acerca del maligno. Detrás está la antigua serpiente. Este ser oscuro que insidia al hombre. Este ser es falso, es mentiroso. Habló con falsedad a Eva. Y es homicida desde el principio. Y se manifiesta el homicidio a través de Caín. Nos lo dice Jesús. Mentiroso y homicida. Ya está. ¿Sabéis cómo es el maligno? Cuando veas estas cosas que estás siendo tentado, quítalo. Es mentiroso. No te deja ver nunca toda la realidad, porque te aparta de la realidad de Dios, que es amor. Te la quita. Te está amando. Te impide dar gracias. ¿Quieres saber si estás con el Señor? La acción de gracias, la acción de gracias, la acción de gracias. Caso contrario, nada. Todo está mal. No viene de Dios. Y siempre te molestan. Todo está mal. Desde el presidente hasta el último de la fila, que está pidiendo el Mercadona. Todo está mal. Y Dios ahora ya no pregunta al culpable como preguntó a Adán, ¿dónde estás? Ahora ya continúa la historia. Ahora le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esto sería muy importante para nosotros cuando estamos enfadados con los demás. ¿Dónde está tu hermano en ti? No lo veo. ¿Dónde está? No lo veo en ti. Lo tienes rechazado. Cuando alguien odia, tiene rencor, el hermano lo deja fuera, no le deja en el corazón. Por eso cuando Jesús, nuestro Señor, habla del perdón, dice que hay que perdonar de corazón.
Tienes que dejar que en tu corazón esté la llama de tu hermano. ¿Cuántas llamas tienes en tu corazón? Ninguna. Entonces no amas a nadie. Es un corazón seco. El día que muramos tenemos que llevar un montón de llamas, abarrotados, de todos a los que queremos, por los que rezamos, por los que intercedemos, a los que perdonamos, los que nos han perdonado, todos tienen que estar aquí. ¿Dónde está tu hermano? La relación con el hermano se convierte en la medida de la relación y de la unión con Dios. La continuación del relato, sin embargo, no presenta a Caín descarriado o aterrado. Es tremendo esto, ante la sangre derramada de su hermano. Presenta a Caín desafiante. Esta es nuestra primera actitud. ¿Qué pasa? Hasta el punto que responde arrogantemente a Dios cuando le pide explicaciones sobre lo ocurrido. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Tu hermano Abel. Y contesta, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? O sea que, además de ampliar su nefasta influencia, el pecado deforma progresivamente al hombre. Nos deforma. Le convierte cada vez más en un ser desvergonzado. Cuanto más pecamos, más desvergonzados. Cuanto más pecamos, más mentirosos. Cuanto más pecamos, más indignos. Cuanto más pecamos, más odio en el corazón. No cabe nadie. Puede ser más o menos explícito, pero en tu corazón no cabe nadie. Por esta dureza de corazón, por esta incapacidad de arrepentirse, Dios aleja a Caín de su presencia. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. El suelo es santo y ahora hay una sangre inocente, le estás manchando. Esta es tierra santa donde yo tengo que habitar. Dios quiere habitar en nuestra tierra. Los asesinatos la manchan. Maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Se convierte uno en un vagabundo, en un errante, porque no puede convivir con nadie. Daos cuenta lo que dice aquí. Dios irrumpe en la escena y aparece como juez instructor. Es muy bonito esto. Dios no acusa a Caín de homicida. Tampoco lo hace en un primer momento. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Es un buen inquisidor, Dios. Es muy bueno. Es muy perspicaz. Es el mejor psicólogo. Si hay aquí algún psicólogo que pida ayuda al Señor, es el mejor. El verdadero psicólogo. Usa la dulzura. Juega con el sospechoso. Se le acerca antes de confundirlo. Le tiende una trampa al hacerle una pregunta inocente, con tono amigable. Caín, ¿sabes quizá dónde puede estar tu hermano paseando? Como si Dios no lo supiera. Es todo un juego, naturalmente. Y Caín no debe darse cuenta de que Dios está al corriente. Y Caín todavía no ha comprendido que Dios es Dios. Que es silencio, que es secreto, pero que está siempre presente. Y cae en la trampa. Responde estúpidamente. Mi hermano, no tengo ni la más remota idea. ¿Soy quizás yo su criado? ¿Su custodio? Solo entonces Dios descubre las cartas y da el gran golpe. ¿Cómo lo hace con cada uno de nosotros? Escucho la voz de tu hermano y sale gritando de las entrañas de la tierra y las máscaras caen. Todo cambia de tono. Improvisadamente Caín pierde su soberbia. Ha sido cogido, sorprendido en su astucia y lo sabe. Se hace pequeño, pequeño. Acepta su destino y lo espera arrodillado. Dice,
Mi pecado es demasiado grande. Demasiado grande es mi culpa para ser soportada. ¿Podré esconderme de tu rostro? A Dios no le tuvo en cuenta antes de asesinar y ahora no puede estar en su presencia. Daros cuenta lo que significa el pecado. Antes de pecar, cuando Dios se acerca, no le quiso tener en cuenta. Y ahora cuando peca, esto es lo que hace el pecado. Daros cuenta la grandeza que ha hecho Dios de venir a encontrarnos. El amor de Dios que ha entregado a su Hijo para poder venir al hombre, porque el pecado nos lleva a esto. Por una parte, a prescindir de Dios, y después cuando pecamos nos damos cuenta que no podemos estar en su presencia, porque es amor inmenso, es luz, y yo no puedo estar, soy oscuro, oscuro, oscuro. Caín, maldecido, pero vivo. Caín se convierte en un vagabundo, como lo fue su hermano, era un pastor. Ahora bien, Caín se convierte en Abel en cuanto va a ser también nómada, pero no en la inocencia. Caín está marcado siempre, por eso tiene una marca, una marca. Nuestro pecado está con nosotros. Por eso el pecado que es perdonado, que es cubierto, al mismo tiempo es una continua o un continuo recuerdo de no volver a hacerlo. Ahora con Cristo tenemos que darnos cuenta, ha sido perdonado, basta, ya lo sé, está perdonado, está olvidado, está clavado, está transformado. He sido ahora en Cristo, estoy pasándolo a Cristo. ¿No te has dado cuenta dónde te ha llevado el pecado? Aborrécelo, quédate con Cristo, hazle caso, búscalo. Dios es autor de toda vida, sobre todo de la del hombre, hecho a su imagen y semejanza. Y Dios se erige en defensor de la vida. Hay que tomar conciencia de esto. Dios es defensor de la vida, no le gustan las guerras, no le gusta el aborto, no le gusta la eutanasia, no le gustan los asesinatos, no le gustan las drogas que llevan a matar, no lo quiere. Y estamos siendo todos emplazados a juicio con Él. De momento paciente, misericordioso, lento a la ira, pero que no se nos olvide, Dios es defensor de la vida. Votamos en el Parlamento, ahí están los senadores y demás diputados a favor de lo que se les ocurre. Dios no quiere la muerte. Dios es vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso se nos anuncia la vida incluso después de la muerte. Ha vencido la muerte, no se ha quedado en la muerte. Si le hubiera gustado la muerte, se queda la muerte y hasta no hacía falta más. Caín vivirá alejado de la tierra. Significa esto que vive errante, que no encuentra, que aquel que vive en pecado ni siquiera en la misma tierra se encuentra a gusto en ningún lado, siempre temeroso de ser también asesinado. Pero Dios ama la vida, por eso dice, no te van a matar. Además yo salgo defensor tuyo también. Al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Por eso el Señor pone una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Este trágico relato de Caín y Abel, la intención del escritor es demostrar cómo el hombre, habiéndose hecho desobediente a Dios, expulsado por ello del paraíso terreno. Paraíso terreno es el símbolo de la amistad con el Señor. Queda expuesto inmediatamente a la prepotencia del mal. Nos domina. Cuando pecamos, ya no somos dueños, somos esclavos. Debilita la voluntad, te cierra en ti mismo. El asesinato de Abel es un ejemplo impactante y notorio del desorden radical que el pecado introduce en el corazón del hombre. El pecado se convierte en algo interior, ya no solamente exterior, le he dejado entrar. Cuando uno da a luz el pecado, ahora el pecado te gobierna. Daros cuenta lo que dice de Judas. Primero está siendo tentado y después deja que entre, dice, ya se asentó en el corazón, lo ha dejado entrar, ya ha decidido, ya no hay quien le tire para atrás.
se ha hecho una cosa con la insidia demoníaca. En lugar de seguir lo que le dice Jesús, sigue lo que le dicta el mal. Por eso termina aquí el Nuevo Testamento. Abel habla todavía después de su muerte. Estos dos personajes no vuelven a ser recordados en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo Testamento. Y con rasgos de reprobación, de horror hacia Caín, y también de compasión y de ternura hacia Abel, que es considerado incluso un mártir de la fe. Dice en la epístola a los Hebreos: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. La fe. Por eso ofreció las primicias, los primogénitos. Creía que Dios es necesario la esperanza. Y gracias a ella fue declarado justo, con la aprobación que Dios dio a sus ofrendas. Y por ella, aún muerto, habla todavía. Este mismo autor dice después, y compara el sacrificio de Abel y el de Cristo, y dice así a los cristianos, que ellos se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celeste, a Jesús, mediador de una nueva alianza, la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Es normal, en el Antiguo Testamento las figuras o bien expresan solamente un aspecto de lo que es el misterio pascual. Abel solamente ofrece el aspecto de la muerte. Pero Jesús habla mucho mejor, porque habla desde la tierra y habla desde el cielo. Y lejos de clamar venganza, clama a Dios misericordia. Cristo grita desde la tierra y desde el cielo para pedir misericordia. Por eso habla más elocuente que la sangre de Abel. Entre estas dos sangres, la sangre de Abel y la sangre de Jesús, hay una misteriosa relación, como la hay entre aquellos que mueren violentamente, injustamente, todos los mártires. Lo subraya Lucas. Dice Jesús que a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo. Es curioso, Jesús asume toda la humanidad y a todos aquellos que han sufrido por proclamar lo justo. Desde la sangre de Abel, dice, hasta la sangre de Zacarías. Bueno, el que pereció entre el altar y el santuario. O sea que Abel es considerado también un profeta, que con el sacrificio de su vida anticipa de algún modo el sacrificio de Cristo, de su muerte. Esto va a ser recordado también en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, en el número 2. Bueno, entonces el destino de Caín es diverso. Le ha tocado a Caín un destino que es presentado como aquel que es incapaz de amar. Es símbolo del mal absoluto y radical. Dice así la primera de Juan en el capítulo 3. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. En realidad está diciendo que aquello que ofrecía era, como dirán después los profetas, me traéis ofrendas, pero me traéis el carnero que está cojo, la oveja que está tuerta, la otra que le falta una pata. Tanto me amáis, qué bien, cómo me amáis, qué bien. ¿Por qué no se lo ofrecéis al rey de turno? Ah, no, pero me lo ofrecéis a mí. Si vosotros fuerais y tuvierais que hacer un presente al rey de España, ¿qué pensarías? Ay, a ver lo que le llevo. Le llevarías lo mejor. Pero Dios, ¿qué le llevas? ¿Qué le ofreces todos los días? Retomamos por eso un poco esto y concluimos. Caín es culpable. Inequívocamente. No obstante todo lo que él ha querido quizás cumplir con este crimen, no puede invocar Caín ningún atenuante. ¿Ha sufrido? ¿Había sido Dios injusto con él? No tenía nada más que habérselo dicho. Dios le había planteado la pregunta, ¿por qué tu rostro es tan oscuro? Caín podía haberle respondido y haberle dicho todo cuanto tenía en su corazón, pero prefirió callar. Daros cuenta que nuestra actitud suele ser esto. A veces preferimos callar, encerrarnos. Se enfurruñó.
envenenó su cólera reprimida y la transformó en odio. Haciendo así, se privó a sí mismo del derecho de juzgar a Dios. Dios, ¿por qué a mí así y a mi hermano de este otro modo? Explícamelo. Mató a su hermano. Incluso aunque su rebelión contra Dios fuera justificada, su homicidio jamás lo será. Ninguno tiene derecho de sacrificar el porvenir de nadie. Tampoco las madres tienen el derecho de sacrificar el porvenir de los hijos en su seno. Ningún derecho. Un homicidio jamás está justificado. Lo dice Dios desde el principio. Aunque fuera cometido para construir un futuro mejor. Es que así, es que no podemos. Da igual. La vida solo le pertenece a Dios. Y está llamada a la eternidad. Que son 2 días aquí. Caín ha soñado quizás con salvar el mundo entero, el género humano. Si este no existiera, todo sería mejor. Así pensamos también. Pero es Abel el que lo ha pagado. Ningún hombre está solo en la historia. Ningún hombre está solo en la historia. Cada hombre es la historia misma. No sobramos ninguno. Esta es la enseñanza de la tradición hebrea. Caín no tenía el derecho de matar por nosotros, y todavía menos por Abel. El que destruye lo hace en el presente, pero su culpa le sobrevive. Es curioso esto. Las mujeres que matan a los hijos, que después tienen todo este complejo que continúa. Pero no dices que no era nada, no dices que eso no era... Y sin embargo, ahí tienen todo el síndrome posaborto. Si Caín hubiera hablado al Señor, le hubiera dicho: tú eres testigo, Señor, de lo que siento, tú eres mi juez y tengo miedo, ayúdame, pero no mataré, quiero estar verdaderamente con mi hermano, ayúdame. Si Caín hubiera hablado así, qué diversa habría sido la historia. No habría habido la aventura desesperada de 2 hermanos. Si Caín hubiera preferido testimoniar su situación, haberla hecho oración. ¿Qué enseñanza? Hacer oración nuestras situaciones. En vez de derramar sangre, su destino habría sido ejemplo para nosotros y nuestro ideal. Hubiéramos dicho: joder, Caín, Caín, una maravilla. Y no hubiera sido la imagen de nuestra maldición. En vez de sugerir la muerte, habría permanecido como hermano nuestro y nosotros le habríamos recordado con sano orgullo y no con atenazador miedo. Si la sangre de Abel, y concluyo, grita a Dios, desvela que a Dios le importa la muerte del inocente, cuya sangre derramada impíamente contamina la tierra, que grita hacia el cielo. Por eso todas las muertes de los inocentes están gritando hacia el cielo, una y otra vez, gritando que Dios la purifique y que jamás se aleje de ella. Esto es lo que también los cristianos, si no dejamos de rezar, que Dios no se aleje de nuestra tierra. Esto es lo que estamos esperando, esto es lo que vamos a celebrar, que Dios ha venido a nuestra tierra, precisamente para purificar los corazones de todos los hombres. Pues que acojamos esta palabra y que ante Caín y Abel toda nuestra vida también tenga un reflejo de elegir lo que Dios desea, que es obrar su voluntad, voluntad de vida, que así sea. Bueno, nos ponemos en pie. Rezamos juntos el Padre Nuestro, dándole gracias a Dios también por todo este tiempo que hemos estado aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Como tenéis ahí la oración esa, ahí está el Flos Carmeli, y vamos a cantarlo hoy también. Nos ponemos ahí mirando a la Virgen. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis, Mater mitis, sede virine sia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Muy bien, si queréis una copia de esto, ahí lo tenéis.